Ya, listo, ahora sí. Eh, Buenas tardes a todos. Gracias, Pablo, por la amabilidad. Es muy grato presentar a la doctora Angélica Rodríguez, fellow de primer año de cuidado intensivo del programa de la Universidad de Rosario, quien el día de hoy nos va a hablar de monitoreo hemodinámico. Espero que la charla llene las expectativas y sea del agrado de todos ustedes. Y como siempre es un verdadero placer y un privilegio compartir con todos ustedes. Adelante, Angélica. Gracias, doctor. Bueno, como me presentó el doctor Mulet, soy Angélica Rodríguez, fellow de primer año de la Universidad del Rosario. Denme un segundo, voy a poner la presentación. ¿Me ven? Ahí vemos la presentación. Y me escuchan, listo. Entonces, buenas tardes nuevamente. Hoy vamos a hablar acerca de monitoreo hemodinámico, específicamente 3 técnicas: presión venosa central, línea arterial y catéter de la arteria pulmonar. Bueno, vamos a hablar acerca de algunos aspectos generales y de cada una de las técnicas. Vamos a hablar de generalidades, técnica, interpretación y complicaciones. Como primera medida, debemos saber que el objetivo en una unidad de cuidados intensivos es la prevención, reducción y eliminación del riesgo temporal de muerte en pacientes con enfermedades agudas. Y hay que tener en cuenta que la disfunción cardiovascular es la segunda causa de disfunción de órgano después de la insuficiencia respiratoria. Es por esto importante que mediante el monitoreo hemodinámico podamos nosotros detectar cambios continuos en las variables fisiológicas a lo largo del tiempo, evaluar la función del órgano, guiar intervenciones terapéuticas y evaluar la respuesta a estas. Si bien es cierto que el monitoreo hemodinámico no cambia per se el pronóstico de los pacientes, sí es importante porque nos ayuda a guiar las medidas terapéuticas en un tiempo indicado y adecuado. Como son técnicas invasivas, es muy importante no olvidar la comunicación adecuada con el paciente y su familia, la firma del consentimiento informado, garantizar a los niños una adecuada sebanalgesia para iniciar los procedimientos y tener a la mano todos los materiales mediante una técnica estéril y los equipos de monitoreo electrónico. Vamos a hablar como primera medida de la presión venosa central. Bueno, hay que recordar, o la primera persona que habló de este término fue Ernest Starling, uno de los primeros en indicar que la salida del corazón o el gasto del corazón depende del retorno de la sangre al mismo. Posteriormente, Arthur Gayton desarrolló un poco mejor este concepto y describe cómo el gasto cardíaco está determinado por una función de retorno venoso, con la que retorna la sangre al corazón, y una función que describe el gasto del corazón o función cardíaca. Y hay que tener en cuenta que la presión venosa central es el equilibrio entre estas dos. Vemos acá la función cardíaca representada por la curva de Frank-Starling y la presión de retorno venoso en azul. Y la PVC, como les digo, es el valor de equilibrio entre estas dos funciones. Cuando la función de retorno venoso se aísla de la función cardíaca, la presión venosa central va a marcar la diferencia de presión para el retorno de la sangre al corazón. Por otro lado, cuando la función cardíaca se aísla de la función de retorno venoso, esta presión venosa central va a marcar la presión sobre las paredes del corazón en diástole. Por lo tanto, importante recordar que es un valor de equilibrio. ¿Es importante medir la presión venosa central? Sí, es una técnica que es asequible, disponible con un catéter venoso central que tenemos casi en todos los pacientes que nosotros tenemos en la unidad. Su poco uso clínico quizás está debatido, y esto debido quizás a la falta de apreciación e interpretación de los resultados y de la fisiología. Tenemos entonces acá que las funciones, tanto la cardíaca y la de retorno, tienen ciertos límites. La función cardíaca
va a estar limitada por el pericardio cuando está presente o por el citoesqueleto cardíaco cuando el pericardio está ausente. Por otro lado, la función de retorno venoso va a estar limitada cuando el paciente respira espontáneamente, cuando la presión venosa central está en 0 o cuando está bajo ventilación mecánica, cuando esta presión es menor a la presión pleural. Vemos acá abajo a la izquierda que cuando hay cambios en la función cardíaca con una misma función de retorno venoso, vamos a tener diferentes valores de presión venosa central, los cuales van a ir en dirección contraria al gasto cardíaco. Es decir, a menor presión venosa central, vamos a tener un mayor gasto cardíaco. Pero cuando los cambios son debidos a la función de retorno, los valores de presión venosa central van a ser o van a ir en la misma dirección del gasto cardíaco, es decir, a mayor presión venosa central va a haber un mayor gasto cardíaco. Y esto nos pone en diferentes escenarios. Por un lado, podemos tener una presión venosa central baja debido a un buen retorno venoso, pero con una contractilidad alta, o a una contractilidad normal, pero con un bajo retorno venoso. Esto también puede ser debido, por ejemplo, a un bajo retorno por hipovolemia o aumento de la resistencia venosa o a un corazón hiperdinámico. Cuando nosotros tenemos una presión venosa alta, podemos tener otros escenarios. Por ejemplo, que tengamos una función de retorno venoso normal, pero con una contractilidad cardíaca baja, o que tengamos una contractilidad normal o una función cardíaca normal, pero con una función de retorno elevada. ¿En qué casos entonces encontramos la presión venosa central alta? Cuando hay exceso del volumen vascular, cuando hay una función cardíaca disminuida, un proceso obstructivo en el corazón, una función de retorno aumentada debido a la disminución de la resistencia venosa. Es importante destacar que un solo valor de presión venosa central pues no indica el estado de volumen o la función cardíaca, sino que nosotros tenemos que tener en cuenta esta fisiología. ¿Cuáles son los valores de presión venosa central normal? Cuando un paciente está en respiración espontánea, nosotros esperamos que esa presión sea 0. Recordemos que el gradiente de presión o que facilita el retorno venoso va a ser este gradiente que hay entre la presión de la aurícula derecha y la presión sistémica media. La presión sistémica media que está cercana a 7 milímetros de mercurio. En ventilación mecánica, realmente los valores que se encuentran son variables, pero es importante destacar que esto va a depender de la presión pleural o de la presión intratorácica y de cómo esta se va a transmitir a través de los tejidos, específicamente o especialmente del pulmón, hacia esta aurícula derecha. La diferencia de presión que determina el retorno venoso pues está en el rango de 4 a 6 milímetros de mercurio, y esto es importante porque es un rango muy pequeño y cuando nosotros no hacemos una medición adecuada, quizás vamos a tener errores que nos van a llevar a tomar decisiones apresuradas o que no estén adecuadamente sustentadas. Y es importante, por lo tanto, pensar que primero debemos identificar un problema clínico y luego mirar la presión venosa central para dejarla en un contexto clínico y en una interpretación del problema. Y como vamos a ver más adelante, la presión venosa central es más útil en estado dinámico. Muchas veces nosotros hablamos de un valor absoluto, pero vamos a ver más adelante que es un poquito más extensa su valoración. Entonces, si nosotros, por ejemplo, adicionalmente tenemos otras mediciones como el gasto cardíaco, nosotros pudiéramos tener varios escenarios. Si tenemos un aumento en la función cardíaca, lo que esperaríamos es que haya un aumento en el gasto cardíaco con una disminución en la presión venosa. Pero si tenemos una disminución en la función cardíaca, vamos a esperar que esa presión venosa esté alta con un menor gasto cardíaco. Cuando haya un aumento en la función de retorno, lo que vamos a encontrar es que la presión venosa central va a aumentar y asimismo el gasto cardíaco, y cuando va a haber una disminución en la función de retorno, pues van a disminuir los dos. ¿Cuál es la técnica? Nosotros podemos canalizar la vena subclavia o yugular. La técnica es la técnica habitual de paso de un catéter central con la técnica de Seldinger modificada, la identificación de la vena, el paso de un dilatador, una guía, y cateterizar esta vena subclavia o yugular. Lo importante es que el extremo distal quede a nivel de la unión cavatrial o de la aurícula derecha. Y debemos corroborarlo con una radiografía de tórax para poder saber si podemos confiar en esa interpretación. Los catéteres, pues son los catéteres que usamos habitualmente dependiendo del tamaño del paciente, y es importante destacar que si de pronto no tenemos un
catéter de inserción central, podemos valernos de un catéter central de inserción periférica y se ha demostrado que pueden tener valores similares. Como segunda instancia, vamos a poner a cero el transductor de presión a la presión atmosférica, que no es un cero absoluto, sino ponerlo, equilibrarlo con la presión atmosférica a través de una llave de 3 vías, y posteriormente debemos poner el transductor a nivel del eje flebostático, que este va a estar a nivel de la válvula tricúspide. ¿Dónde lo ubicamos? Este va a ser en la intersección de la línea axilar media con el cuarto espacio intercostal. Se describe otra técnica que la usa un poquito más en adultos y que es un poco más específica, y es 5 centímetros por debajo de la escotadura external. Sin embargo, pues en los niños no podemos usar esa medida porque tienen diferentes tamaños de los tórax. Bueno, ¿y cómo vamos a interpretar o cómo se va a relacionar, perdón, la curva de presión venosa con el ciclo cardíaco y con el ciclo eléctrico? Hay que destacar que el ciclo mecánico va a estar retrasado más o menos 80 a 120 milisegundos del ciclo eléctrico. Por lo tanto, pues se va a reflejar después. Vamos a encontrar entonces 3 ondas positivas, A, C y B, y 2 deflexiones negativas, X y Y. La onda A va a reflejar la contracción auricular. La onda C va a reflejar el cierre de la válvula tricúspide. Y la onda B va a representar la sístole ventricular, así como el llenado auricular pasivo en la diástole auricular. Y los descensos X, pues va a reflejar el descenso de la presión auricular posterior a su contracción, y el descenso Y va a reflejar la caída de la presión de la aurícula derecha luego de la apertura de la válvula tricúspide y el inicio del llenado pasivo del ventrículo derecho. Una cosa importante a destacar es que cuando nosotros pedimos una medición de la presión venosa central, nos van a dar un valor único, y como nosotros vemos en la onda, pues van a haber diferentes variabilidades. Así que el valor que nosotros encontramos en el monitor como un valor único va a ser la presión venosa media. Pero esta no es tan específica porque depende el momento del ciclo en donde pues lo midamos, o también no se correlaciona exactamente con la presión que nosotros quisiéramos medir, que está a nivel del punto Z. Este punto Z va a marcar la presión final en el ventrículo antes del inicio de la sístole, y por lo tanto es el mejor indicador de la precarga cardíaca. Adicionalmente, hay algo importante, y es que estas ondas de presión venosa van a variar también con el ciclo respiratorio. Vemos estas ondas azules que simbolizan la inspiración, y el resto va a ser la expiración. Si nosotros pudiéramos coordinar la presión venosa o sincronizarlo con el ciclo eléctrico del electrocardiograma, pudiéramos encontrar ese punto Z que habitualmente se encuentra en la base de la onda C. Si no encontramos la onda C que vemos acá, que es difícil verla, podría ser en la base de la onda A, o podemos trazar una línea vertical a través de la onda S del electrocardiograma, y en ese punto encontraríamos el punto Z y sería el mejor lugar para medir la presión. En cuanto al ciclo respiratorio, lo vamos a medir al final de la expiración, o si el paciente está en ventilación mecánica, lo vamos a medir con una pausa expiratoria, o pues cuando esté en el nivel de la PEP. Como vemos hasta acá, la presión no es solo un valor. Adicionalmente nos refleja otras características que nos pueden orientar a algunas patologías de los pacientes. Por ejemplo, cuando hay una fibrilación auricular, como hace falta esa contracción auricular, pues va a haber una ausencia de ondas A. Cuando hay una insuficiencia tricuspidia, lo que nosotros vamos a encontrar es una regurgitación del volumen del ventrículo hacia la aurícula, y por lo tanto vamos a encontrar unas ondas B prominentes. Cuando hay una pericarditis constrictiva, dada la restricción que se produce, se van a encontrar unos descensos X y Y mucho más prominentes. Y asimismo, cuando va a haber una disociación auriculoventricular, pueden haber, por ejemplo, en estenosis tricuspidia, que lo que va a hacer es una contracción auricular en contra de una válvula estenótica, pues nos va a marcar un aumento de esas ondas A. Asimismo, vamos a encontrar ondas A en cañón causadas por estimulación ventricular, por ejemplo, y cuando hay un bloqueo AB completo, por el mismo mecanismo. Bueno, adicionalmente, ¿qué no nos dice la presión venosa central o por qué se ha cuestionado tanto?
Un error común es pensar que presión venosa central indica volumen de sangre. Ya hemos visto que no. Vemos que es un valor de equilibrio entre la función cardíaca y función de retorno. Por otra parte, vamos a hablar del volumen estresado. Corresponde cerca al 30% de la volemia, y cuando este volumen estresado cambia porque la musculatura lisa de las paredes de las vénulas y de las venas se contrae, va a cambiar ese volumen no estresado en volumen estresado, y esto nos va a dar una presión venosa más alta, pero con el mismo volumen total. Adicionalmente, recordemos que la presión venosa central es la contrapresión para el retorno venoso, es decir, a mayor presión venosa central, pues va a haber menor retorno venoso, porque ese gradiente que dijimos entre la presión sistémica, pues no va a existir. Por otra parte, tampoco va a predecir la capacidad de respuesta al volumen. Y esto es debido porque cuando el corazón trabaja en su parte superior de volumen y contractilidad, a pesar de que nosotros le pongamos más volumen, debido a que está a nivel de la meseta de la curva de Frank-Starling, pues vamos a lograr aumentar la presión, pero sin lograr un mayor gasto cardíaco. Este punto es variable entre todos los pacientes y las personas y va a depender de la frecuencia cardíaca, la poscarga del ventrículo derecho, la pendiente de relación presión-flujo sistólico final y la distensibilidad del corazón derecho. Y por último, cuando aumenta el volumen del ventrículo izquierdo, le va a quitar un poco de espacio al ventrículo derecho, aumentando la presión, pero sin que eso signifique que vaya a aumentar el gasto cardíaco. Y esto dado pues por la interdependencia ventricular. Sin embargo, a pesar de estas consideraciones que nosotros debemos conocerlas y tener en cuenta, los valores altos de presión venosa central hacen que sea menos probable que el volumen aumente el gasto cardíaco, y los valores bajos lo van a hacer más probable. ¿Y esto por qué? Tenemos que si nosotros nos movemos en el manejo del paciente a nivel de la pendiente de la curva de Frank-Starling, pequeños cambios de tan solo 2 milímetros de mercurio nos van a producir un ascenso importante del gasto cardíaco. Esta es la parte de la curva volumen dependiente o los pacientes respondedores a volumen. Cuando nosotros nos movemos en la parte superior, a nivel de la meseta, vamos a encontrar los pacientes pues que no van a responder a volumen, y lo vemos reflejado acá en el cambio del volumen al final de la diástole del ventrículo. Al principio pues nos va a funcionar el cambio de volumen, pero posteriormente no nos va a producir una mayor cambio en el gasto cardíaco. Adicionalmente, tenemos que tener en cuenta la contractilidad. Entonces, no es lo mismo que nosotros pongamos un volumen a un corazón que está sano, que tiene una buena función cardíaca, porque nos va a producir un aumento en el volumen sistólico, a un corazón que tenga una contractilidad menor o una función cardíaca menor, y nos va a producir un menor cambio en este volumen sistólico. Entonces, ¿cuáles son? ¿La PVC nos sirve o no nos sirve para predecir la respuesta a los líquidos? Pues vamos a ver, encontramos esta revisión sistemática de 1.148 pacientes, dividen los estudios en niveles de presión menor a 8, de 8 a 12 y mayores de 12, y encuentran que los pacientes que tienen una presión venosa central menor a 8 tienen mayor posibilidad de responder a una carga con líquidos. Y se encuentra adicionalmente que cerca del 75% de los pacientes que tienen una PVC de 0 a 5 responden al volumen, 55% de los pacientes que tienen una PVC de 6 a 10 y tan solo un 15% de los pacientes que tienen una presión venosa central de 10 a 14. Adicionalmente, los pacientes que tienen una PVC mayor a 13 no van a tener respuesta al volumen. Así que esto sí lo podemos tener en cuenta y en consideración a la hora de manejar a un paciente. Adicionalmente, vamos a encontrar que hay un valor predictivo positivo cuando la presión venosa central se encuentra de 2 a 4 y un valor predictivo negativo para respuesta a líquidos cuando la presión venosa central se encuentra entre 14 y 16. Otra cosa importante que tenemos que destacar es que la ventilación mecánica va a cambiar, como ya sabemos nosotros, las presiones dentro del tórax. Va a aumentar la presión intratorácica y todo esto va a producir una serie de cambios que al final nos van a disminuir el volumen sistólico, pero esto va a variar dependiendo de las fases de la respiración. Así que el volumen sistólico va a aumentarse en la fase inspiratoria y va a disminuirse en la fase expiratoria. ¿Y esto por qué nos sirve? Porque se ha visto que los pacientes que tienen una variabilidad mayor durante las fases de la respiración, como lo vemos en esta gráfica superior izquierda, van a tener mayor posibilidad de responder a la carga de líquidos
que aquellos pacientes en los que no hay una variabilidad de esta curva de presión venosa central. Y basados en estas consideraciones, nosotros tenemos otras maniobras, no me voy a detener tanto, pero las voy a mencionar para predecir esta respuesta a volumen. Por ejemplo, la carga de volumen en adultos más de 500 cc que producen un cambio en el gasto cardíaco. En niños nosotros no lo podemos usar tanto porque a veces esos cambios de volumen nos pueden alterar mucho la hemodinámica del paciente. La maniobra de oclusión telespiratoria es poner una pausa expiratoria y ver qué variabilidad tiene la presión venosa central basados en el concepto que les expliqué anteriormente. La variación de la presión de la aurícula derecha, como la vimos, y la maniobra de Valsalva que está representada en esta gráfica, que vemos que ante una pausa expiratoria, si hacemos una maniobra de Valsalva vamos a encontrar un aumento en la presión venosa central, lo que no pasa cuando el paciente no va a ser respondedor a líquidos. Y la maniobra de elevación pasiva de las piernas, que básicamente lo que quiere es aumentar el retorno venoso y por lo tanto simular una carga de líquidos y que nos pueda predecir si puede o no responder a una carga de volumen. Otros parámetros a medir mediante ecocardiografía, variaciones respiratorias de las venas cavas, volúmenes y áreas de las cavidades cardíacas y cambios en la onda arterial que la vamos a ver más adelante. Entonces vamos a hablar ahora de la línea arterial. Indicaciones, pues monitoreo continuo de la presión arterial, que tengamos que tener muestras de sangre frecuentes y para la evaluación de forma de onda para predecir la capacidad de respuesta a líquidos. La medición correcta se realiza en 5 pasos que vamos a desglosar en las siguientes diapositivas. Primer paso, el sitio de punción. Tenemos varios lugares, en la mayoría de artículos describen que el sitio de elección es la arteria radial y esto debido a que tiene una mayor circulación colateral, pero también podemos usar la tibial posterior, la dorsal pedia y si no podemos tener una línea arterial periférica, podríamos valernos de las líneas centrales. La arteria braquial es la que tiene mayores complicaciones porque tiene menos circulación colateral y la axilar y la femoral podríamos usarla en algún paciente determinado y siempre evaluando circulación colateral ante el riesgo de las complicaciones. Por otra parte, el segundo punto es el tipo de catéter. Obviamente va a variar dependiendo el tamaño del niño y el tamaño de la arteria a la que vayamos a canalizar, si es periférica o si es central. Y adicionalmente, cuanto más largo sea el catéter, mayor será el coeficiente de amortiguación y cuanto mayor es el radio del catéter, menor es el coeficiente de amortiguación y mayor es la probabilidad de registrar una señal subamortiguada. Tercer punto, la técnica. Vamos a canalizar, vamos a exponer en todos los casos, traje simplemente acá la radial, pero en todos los casos exponemos la arteria, puncionamos y puede ser, si es una línea arterial, simplemente la canalización, periférica, perdón, si es la canalización, y si es una línea central, pues una técnica de Seldinger modificada. Lo importante es conectar este catéter al transductor, a un tubo rígido lleno de líquidos, y este transductor nos va a llevar una señal que la va a traducir en una forma de onda y en un valor. Algo importante a tener en cuenta es el efecto gravitacional. Si nosotros ponemos acero, como lo explicamos con la presión venosa central, a nivel de el transductor, a nivel de la aorta, nosotros vamos a tener, por ejemplo, una presión venosa central de 83, pero si nosotros ponemos el transductor después de calibrarlo a cero más arriba, vamos a tener una presión falsamente baja y si lo ponemos hacia abajo, una presión falsamente alta y esto debido a este efecto gravitacional que tiene el líquido pues hacia arriba de donde está el transductor. Importante esto, por ejemplo, también cuando está en posición vertical, cambios en el transductor de 10 centímetros nos pueden producir un cambio o una diferencia de presión de 7.5 milímetros de mercurio. Adicionalmente, nosotros pudiéramos intentar medir la tensión arterial a nivel de un órgano determinado. Por ejemplo, acá a nivel del círculo de Wings, ponemos el transductor a cero y a medida que nosotros cambiemos de posición ese transductor después de calibrarlo a cero, pues nosotros vamos a encontrar unos cambios en la tensión arterial que van a estar dados por este efecto gravitacional. A pesar de que en el monitor nos muestre un valor adecuado, pues la tensión realmente no va a ser la que muestra.
Por otra parte, o de la misma manera, más bien, encontramos que la presión hidrostática es sumatoria y vamos a encontrar dos consideraciones importantes. La presión hidrostática que hay desde la calibración a cero hasta donde está el catéter y desde donde está el catéter hasta el transductor. Esta sumatoria de presiones pues nos va a producir una alteración en el nivel que nosotros quisiéramos medir. Asimismo, cuando nosotros cambiamos al paciente de posición, pues esto tenemos que tenerlo en cuenta y tenemos que volver a poner el transductor a cero. Otra cosa importante, la correlación con el electrocardiograma. También hay un retraso del ciclo mecánico arterial con el ciclo eléctrico que nosotros tenemos, es un poquito mayor, 120 a 200 milisegundos, y vamos a ver cómo se reflejan o cuáles son las características de la onda de la línea arterial que nosotros encontramos. La primera parte es la apertura de la válvula aórtica, va a haber un ascenso sistólico que va a estar dado por la eyección del volumen ventricular, un pico de presión sistólica, un descenso sistólico a medida que el ventrículo se va vaciando, una muesca dicrótica que va a estar dada por el cierre de la válvula aórtica y una presión diastólica que va a marcarse por el descenso de esta onda. Y la onda o el punto final va a ser la presión diastólica final. Adicionalmente, si nosotros tenemos una patología en la aorta ascendente o en la válvula aórtica, pues vamos a tener diferentes formas o patológicas o no claras de la línea arterial. Algo supremamente importante es realizar el test de onda cuadrada para ver si realmente la onda que nosotros estamos viendo es adecuada o está sesgada por algún motivo. ¿Y esta cómo se hace? Nosotros lo que vamos a hacer es lavar el líquido cristaloide que llena el sistema tubo del transductor, más o menos con una presión de 300 milímetros de mercurio, a través del sistema de descarga, con este dispositivo que nosotros creo que todos lo hemos visto y lo conocemos. Esta maniobra lo que va a generar son ondas oscilantes de alta amplitud que se desvanecen exponencialmente después de esta maniobra, dependiendo del coeficiente de amortiguación. Entonces vamos a tener dos patrones. La forma de onda de presión arterial subamortiguada, que lo que nos va a mostrar es una sobreestimación de la presión sistólica, una subestimación de la presión diastólica, una onda dicrótica mucho más pronunciada y una alteración de toda la conformación de la onda. Esto lo podemos encontrar cuando hay baja presión de la bolsa de infusión, las burbujas de aire en el circuito, los coágulos de sangre, las conexiones perdidas o abiertas y el colapso u obstrucción del catéter. Por otra parte, la forma de onda de presión arterial subamortiguada lo que nos va a producir es una sobreestimación de la presión sistólica, una subestimación de la presión sistólica y una sobreestimación de la presión diastólica, así como la pérdida de la conformación de toda la curva. Esto se va a dar principalmente cuando los tubos son excesivamente rígidos y un transductor defectuoso. Otra cosa importante es la variación en la forma de la onda según el sitio del cateterismo arterial. Y es que a medida que se aleja la canalización, el sitio de canalización arterial de la aorta, vamos a tener primero un retraso en el ciclo y como segunda medida vamos a ver una presión sistólica más alta, como la vemos acá, una pendiente que va a estar más pronunciada, una presión de pulso, que va a ser la diferencia de la sistólica con la diastólica, mucho más amplia, una presión diastólica que como vemos acá va a ser más baja. Adicionalmente vamos a ver cómo a medida que se aleja de la aorta, la muesca dicrótica va a ser menos pronunciada y más distante o más amplia, o se va a presentar más tarde, y todos estos fenómenos debido a la disminución del diámetro de los vasos, a la elasticidad, al reflejo de patrón de onda de las paredes de los vasos periféricos y a los fenómenos de impedancia y resonancia armónica. Algo importante para destacar es la elasticidad de las paredes y cómo nos cambia esa conformación pues, de la onda. Vemos en esta primera gráfica de acá cómo la tensión circunferencial aumenta a medida que incrementa el porcentaje circunferencial de la aorta. Los niños o los pacientes más pequeños van a tener unos vasos que van a ser menos elásticos, por lo tanto van a ser más distensibles. A medida que aumenta la edad, por ejemplo, en los abuelitos, ellos van a tener
estas paredes un poco más rígidas, ¿sí? Menos distensibles. Y esto se va a marcar en las ondas de tensión arterial y debemos tenerlo en cuenta. Entonces, si es una arteria que tiene una distensibilidad mejor, pues va a marcar una onda de presión mucho más baja que aquellos que tienen una elastancia mayor. Y adicionalmente, en los cambios de volumen, si nosotros empezamos con un volumen mayor, también vamos a obtener una presión mayor. Por otra parte, vemos acá una curva de presión versus volumen del ventrículo izquierdo, y la serie de líneas con pendientes crecientes van a indicar la elasticidad de la aorta, que va a variar con el tiempo. Hay que tener en cuenta que la apertura de la válvula aórtica ocurre mucho antes de la elastancia aórtica máxima, de la presión ventricular izquierda máxima y en consecuencia de la presión aórtica máxima. Esto es importante porque un aumento en la elastancia aórtica es un determinante de la presión diastólica a la que se va a abrir esta válvula aórtica. La forma de la presión de pulso va a cambiar y la velocidad de las ondas de presión hacia adelante y hacia atrás de la aorta también. Bueno, adicionalmente, no solo nos importa ver una onda de línea arterial, sino la variabilidad, y esta variabilidad también se va a presentar con los cambios en las fases del ciclo respiratorio. Vemos entonces que vamos a encontrar una presión de pulso que, como les dije, es la presión sistólica menos la diastólica, una presión de pulso mayor y una presión de pulso menor. Y la diferencia entre estas dos presiones, que va a estar dada por esta variabilidad respiratoria, en el ciclo respiratorio, nos va a servir para identificar a aquellos pacientes que pueden o no responder a los líquidos. Si tenemos una alta variabilidad, lo que vamos a encontrar es que con los cambios de volumen vamos a encontrar un aumento importante del gasto cardíaco, pero si tenemos una variabilidad baja, quiere decir que nos estamos moviendo en la pendiente de la, en la meseta de la curva de Frank-Starling, y por lo tanto el volumen, pues no van a ser tan respondedores al volumen. Esta se va a calcular de esta manera y normalmente el monitor la puede calcular. Si nosotros la pudiéramos calcular manualmente sería mediante esta fórmula, y adicionalmente podemos calcular la presión media, que es el área bajo la curva. Entonces tenemos hasta acá dos parámetros que nos ayudan a saber si un paciente puede responder o no a los líquidos: la presión de variación de pulso de 13 a 15%, mayor de 13 a 15%, o la variación de volumen sistólico más del 10%. Las limitaciones que la mayoría de estudios se han hecho con ventilación mecánica controlada: pacientes con arritmias, pues no vamos a poder ver esta conformación de la onda. Se ha hecho con ventilación con volúmenes TIDAL o volúmenes corrientes más de 8 centímetros por kilo, y eso nos va a orientar una adecuada confiabilidad. Y cuando hay disfunción ventricular derecha, pues no va a ser tan confiable nuestro valor. Adicionalmente, vamos a tener una cantidad de falsos positivos por ventilación espontánea, cor pulmonario agudo, fibrilación auricular, y de falsos negativos por hipertensión intraabdominal, volúmenes bajos corrientes o broncoobstrucción. Complicaciones, las principales, pues va a ser vasoespasmo, principalmente en las arterias radiales, hematomas, trombosis arterial, la infección no es tan frecuente, y pérdida de sangre iatrogénica, que es súper importante en nuestros niños. Y dependiendo de la localización, puede pasar, por ejemplo, un hematoma retroperitoneal a nivel de la arteria femoral, o lesión de los plejos nerviosos, dependiendo de la ubicación de las arterias. Raras, embolia aérea, pseudoneurisma, fístula arteriovenosa. Hasta ahí con línea arterial. Vamos a hablar ahora algo del catéter de la arteria pulmonar. Lo vamos a pasar un poquito más rápido, debido a que en el taller anterior nosotros hablamos un poco acerca de Schwann-Ganz, pero para recordar históricamente, desde 1929 Werner fue la primera persona que habló del catéter mediante un catéter uretral que metió pues en las cavidades en experimentación para medir las presiones. Posteriormente han habido otros investigadores que han perfeccionado la técnica, incluso Forsman en 1956 se ganó el Premio Nobel de Medicina. Pero es en 1970 que Schwann y Ganz introducen un catéter que ya es elástico, con una punta de globo dirigida por flujo, y debido a que ha sido mucho mejor esta técnica, el catéter también se denomina Schwann-Ganz, como muchos lo conocemos. Forrester luego introduce la técnica de termodilución, y hacia 1997 introducen el catéter, el consenso del catéter de la arteria pulmonar. Las personas que lo defienden pues dicen que tiene una capacidad única de permitir una medición precisa del gasto cardíaco. Sin embargo, ha caído en desuso debido a las complicaciones, a las imprecisiones en la medición
y en la interpretación de los datos. Sin embargo, no debemos despreciarlo porque nosotros aprendimos mucho sobre la hemodinámica en los pacientes en estado crítico. Las indicaciones en pediatría, ¿cuáles eran? Hipertensión pulmonar, shock refractario a reanimación con líquidos, insuficiencia respiratoria severa y disfunción orgánica múltiple. ¿Por qué no se usa? Porque en niños pequeños con un shunt cardíaco no es muy confiable, porque el riesgo de complicaciones, por el desconocimiento, eso nos lleva a una mala interpretación de los datos. Hay algunos datos que pueden ser útiles y otros que no está clara su utilidad. La presión venosa central y la presión de la arteria pulmonar no predicen la respuesta a líquidos, pero lo más importante de todo es que hay otros métodos menos invasivos disponibles, de los que vamos a hablar posteriormente. ¿Cómo funciona? Tiene una vía proximal que nos sirve para el monitoreo de la presión de la aurícula derecha y también es utilizado para inyectar líquido para evaluar el gasto cardíaco mediante termodilución, que esto va a ser proximal, el líquido va a viajar y va a salir frío en la punta del catéter, que se va a medir también con el termisor. En la vía distal vamos nosotros a poder realizar monitoreo de presión de la arteria pulmonar, monitorea la presión en cuña, permite tomar muestras para evaluar saturación venosa mixta de oxígeno y la otra vía que es para inflar o desinflar el balón. La técnica es una técnica de Seldinger modificada, digamos que con la variabilidad que va a tener algo como el dilatador, que es una camisa a través de la cual se va a insertar el catéter de la arteria pulmonar, que como vemos es mucho más grande que el habitual, y este se va a dirigir a través de las cavidades cardíacas. Más o menos hacia los 15 centímetros en un adulto pudiéramos encontrar ya que está a nivel de la aurícula derecha y en ese momento podemos inflar el balón, que este es el aporte de Schwann y Ganz. Este baloncito se va a llevar al catéter con la corriente del flujo habitual. En la aurícula derecha pues vamos a encontrar una presión venosa central como ya la describimos. En el ventrículo derecho lo que nosotros vamos a encontrar es una onda que se va a caracterizar por ser mucho más grande, por tener un ascenso y un descenso sistólico grande y una curva pequeña ascendente más lenta que va a representar el llenado ventricular pasivo durante la diástole, seguido de la contracción auricular derecha. Los valores 15 a 30 sistólico y diastólico de 1 a 7. Posteriormente, a medida que avanza el catéter, lo vamos a encontrar en la arteria pulmonar. Va a tener una configuración similar a la curva del ventrículo derecho, sin embargo, se va a caracterizar porque no va a tener un ascenso acá, sino un descenso en diástole, va a tener una onda dicrótica y va a tener una tensión diastólica pues mayor. Los valores normales 15 a 30, la sistólica, diastólica 4 a 12 y una media de 9 a 19. Y adicionalmente, nosotros podemos seguir avanzando nuestro catéter hasta encontrar una curva de presión que va a ser similar a la presión venosa central y que va a reflejar la presión de la aurícula izquierda, que es nuestra presión en cuña. Esta se va a dar cuando nosotros inflamos el baloncito. Si nosotros desinflamos el balón, nos va a cambiar la configuración de la curva, como podemos ver ahí. Entonces, si tenemos el catéter inflado, lo que va a pasar es que se van a equilibrar las presiones y a nivel distal podríamos medir esa presión que, como les digo, es un reflejo de la presión auricular izquierda y adicionalmente estima la presión diastólica final del ventrículo izquierdo, por eso se ha tomado como un subrogado de la precarga ventricular izquierda, que puede variar dependiendo ciertas condiciones. Las condiciones para que refleje la precarga es que tenga una buena distensibilidad del ventrículo y que no hayan obstrucciones al flujo. Más adelante en el taller vamos a evaluar algunas de las causas por las que no nos pudiera evaluar una precarga adecuada. Confirmamos la ubicación. Hay complicaciones como que se puede ir hacia la cava inferior y nos va a marcar una curva similar a la de presión venosa central, pero con unas ondas B más prominentes. Y que se desinfle el baloncito y quede ubicado en un lugar que no sea adecuado. ¿Qué nos mide? Las presiones, como ya revisamos, adicionalmente nos va a poder mostrar la saturación de sangre venosa mixta, nos va a poder mostrar también el gasto cardíaco mediante termodilución, y si sumamos otros parámetros hemodinámicos como la presión arterial sistémica, como la frecuencia cardíaca y el gasto cardíaco, pues nos va a dar una información calculada. Esta información calculada se resume mejor en este cuadro, es un poco denso, pero miremos solo acá.
hemodinámica, índice de volumen latido, índice cardíaco, resistencia vascular sistémica y pulmonar, y de transporte de oxígeno con los contenidos. Y nosotros podemos cruzar todas estas variables y nos puede dar ciertos patrones como hipovolémico, cardiogénico, obstructivo, séptico en patrones de falla cardiopulmonar, y en el séptico de bajo gasto, de alto gasto con alta o baja resistencia vascular sistémica. Hay ciertas condiciones con resultados poco confiables cuando hay flujo retrógrado derecho, como insuficiencia valvular tricuspideo pulmonar, defectos septales ventriculares o auriculares. Y en los niños, las mediciones tienen unos problemas adicionales: sobrecarga hídrica por la cantidad de mediciones que nosotros necesitamos hacer, posición del puerto proximal del catéter, posición del catéter que no sabemos si se va para las ramas pulmonares, la presencia de shunt intracardíacos, un tiempo rápido de circulación en lactantes que a veces no nos permite una adecuada cuantificación del gasto cardíaco. ¿Y el gasto cardíaco cómo se cuantifica con este catéter de Schwann-Ganz? Como les dije, mediante termodilución. Se pone o se inyecta, perdón, agua o solución salina o dextrosa fría, que va a pasar por el puerto proximal, o sea, a nivel de la aurícula derecha, y a medida que pasa hacia el ventrículo y que se sensa con el termisor a nivel distal, pues nos va a marcar una curva, y esta curva va a ser una curva de temperatura, contratiempo, y el área bajo la curva es inversamente proporcional al gasto cardíaco. Esta es una curva de un gasto cardíaco normal, esta es una curva de un gasto cardíaco alto, un gasto cardíaco bajo, y esta es una mala técnica de medición. Es por esto que se recomienda que sean 3 mediciones consecutivas realizadas en la misma fase del ciclo respiratorio. Y otra cosa importante que debemos tener en cuenta es que el flujo sanguíneo debe ser un flujo constante. Si hay alteraciones en el flujo, obviamente nos va a alterar la conformación de la curva y por lo tanto la medición del gasto cardíaco. Complicaciones: todas las derivadas del cateterismo normal, que encontramos con cualquier cateterismo central. En cuanto a la inserción, arritmias, trastornos de conducción cardíaca, que se enrolle o que se acode el catéter, perforación de la arteria pulmonar, daño valvular. En cuanto al mantenimiento del catéter, podemos encontrar infarto pulmonar, trombosis venosa, infecciones, endocarditis aséptica, trombocitopenia, ruptura del balón. Hay que tener precaución en los pacientes que tienen un bloqueo de rama izquierda previo, porque puede llevar a un bloqueo cardíaco completo, y en pacientes con valvulopatía derecha, porque puede tener un difícil paso del catéter. Contraindicaciones absolutas: endocarditis, tumores o masas del lado derecho, y relativas coagulopatía severa y trombocitopenia. Los traigo todos porque debido a estas razones es que ha caído un poco más en desuso. Por último, a modo de conclusión, el monitoreo hemodinámico continuo nos permite detectar cambios en las variables fisiológicas a lo largo del tiempo. La monitoría invasiva es útil para un manejo guiado del paciente. No hay un método ideal, por eso debemos conocer todas las técnicas, porque nos da herramientas para un mejor enfoque del paciente, y el conocimiento de estas técnicas nos da las bases para entender otros métodos de monitoreo más recientes que vamos a hablar la siguiente semana. Muchas gracias y espero que haya sido de utilidad la charla. Angélica, mil gracias. Excelente presentación. Eres una